el Estado de Derecho. Me parece que la definición que sacaron precisamente cuando se acuerda hacer este estudio a nivel global en el 2012, sí, es precisamente ver el nivel de prosperidad. Para eso sirve el Estado de Derecho, para ver el nivel de prosperidad de una nación. Si hay un Estado de Derecho, se puede tener productividad, se puede tener libertades, se puede tener democracia, se puede tener derechos humanos. Es decir, si se respeta el Estado de Derecho, la posibilidad de prosperidad de un país es mucho más alta, ¿sí? Y ese es exactamente donde lamentablemente seguimos cojeando. Y para sacar este índice de Estado de Derecho, si estos rankings se miden 8 factores que se le preguntan a miles de personas. En este caso en México se preguntaron a 25,000 personas en México, más o menos 2,300 investigadores, sobre qué pasa con estos 8 factores, ¿sí? ¿Cuáles son estos 8 factores? Déjame mencionarlos rápidamente, Víctor, yo sé que tú los conoces, pero para que nuestra audiencia lo sepa, ¿sí? El límite del poder, ausencia de corrupción, gobierno abierto, transparencia, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Son los 8 factores que se miden para poder determinar cómo estamos en Estado de Derecho. Y lamentablemente el resultado a nivel global es malo. Y hay un retroceso, tiene que ver con el tema de la pandemia, Víctor, porque la pandemia, ¿qué fue lo que provocó? Que se detuvieran muchos procesos del Poder Judicial, no siguieron los procesos, hubo un retraso porque no todos los países y no todo el mundo estaba preparado para tener, por ejemplo, juicios y procesos de carácter digital. Entonces esto vino y trajo este proceso, pero voy a los resultados, que me parece que es lo que vale la pena señalar. A ver, uno de estos 8 factores es el de corrupción, precisamente, y ahí lamentablemente pues México sale muy mal parado, a pesar de que fue el discurso del actual gobierno, que es la frase principal de combate a la corrupción, y los países que están desde luego en los niveles más bajos, pues está México. Hay que recordar que de 139 países que se mide el índice de corrupción, México bajó del 139 al 135, es decir, de 139 países que se miden, México está en el casillero número 135, es decir, bajamos en 2 años del ranking de 117, Víctor, al 135 en corrupción. ¿A nivel de quién? De Uganda, de Camerún, de Camboya, de Congo, muy lejos de Dinamarca, Noruega, Singapur, Suiza y Finlandia como países, digamos, que menos corrupción tienen. Víctor. Le ganamos a Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela, que sé que no es un motivo para celebrar ni para sentirse orgullosos, ¿verdad? Dadas las características que tienen estas naciones, algunas de ellas que rayan en estados fallidos. Pero sí, desafortunadamente ahora sí la terca realidad termina imponiéndose a través de un documento y de una investigación que no sé cómo la va a refutar o cómo la va a enfrentar el presidente ahora que tiene su reunión el próximo 9 de noviembre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y donde precisamente su tema va a ser el tema de la corrupción. Pero mira, Raúl, yo creo que para efectos de tratar de entender, aquí es curioso, es interesante cómo nosotros vivimos una realidad en mucho creada por el discurso y la narrativa del propio presidente, que un día sí y el otro también se empeña en decirnos que ya no existe corrupción, al menos en el gobierno federal. Pero la verdad es que si nos atenemos a algunos de estos índices, yo creo que cualquier ciudadano o de nuestro auditorio que nos esté viendo sabe perfectamente bien cómo estamos en estos otros, que son sobornos, influencia indebida por intereses públicos o privados y apropiación indebida de fondos públicos. Si somos honestos, tenemos que reconocer que al menos en estos 3 rubros somos reyes y campeones. Por donde quiera que le busques, en el ámbito nacional, en el ámbito global de nuestro país, pues, y en el ámbito local, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, predominan estas prácticas.
¿Qué mexicano no se ha tenido que enfrentar a este tipo de situaciones? ¿Quién no conoce político corrupto, un político, un gobernante, exgobernador, exalcalde, que se haya servido con la cuchara grande? Es la característica de este país. Por eso yo te lo señalaba hace algunas semanas en algún otro comentario que hicimos. Cuando el presidente presume de que ya no hay corrupción en el ámbito federal, se olvida de que la mayor parte de la vida de este país transcurre entre los estados, donde precisamente se sigue viviendo una corrupción impresionante. Claro. Ahora, esos datos que hemos dado son a nivel, digamos, internacional. Pero ahora sí, vámonos a los estados, ¿sí? Vámonos a ver cómo va el Estado de Derecho en cada una de las entidades de la República. Lamentablemente, pues sí, tenemos en este país grandes diferencias entre los que avanzan un poco y los que retroceden un poco. Lamentablemente se puede decir que estamos estancados. Mira, este mapa que estamos viendo, que es ya de los estados en México, el Estado de Derecho, ahí podemos ver más o menos los niveles y los colores. Voy a tratar de ser muy claro para la gente que nos ve en este programa. Sí, el estado de Quintana Roo, lo ve usted de color magenta, ¿sí? Que es exactamente uno de los niveles de de menor nivel de Estado de Derecho. Es decir, ese estado, Quintana Roo, dentro de los índices que se hicieron a nivel nacional, es el peor calificado de nuestro país. ¿Sí? De ahí podemos pasar a los otros colores, los colores naranjas, los colores rojos, donde hablamos de bajísimos niveles de Estado de Derecho. ¿Sí? Luego vemos un par de estados que tienen más o menos color amarillo. Estos serían los estados que tienen un mejor Estado de Derecho. Ahí podemos ver claramente Yucatán y lo que es el estado de Coahuila, que marcan desde luego los mejores índices. Y de ahí para abajo están los naranjas, luego están los rojos, y el peor estado es el estado de Quintana Roo en lo que se refiere al Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente no avanzamos. Y dentro de estos 8 índices que se están calificando por parte de los expertos, pues nos hablan, por ejemplo, qué es la impartición de justicia, qué es el tema de la corrupción, qué es el tema de la transparencia, que lamentablemente no se avanza. Y esto se contrapone, Víctor, como tú bien lo dices, con ese discurso diario de gobernadores, de presidentes municipales y del mismo gobierno federal de que las cosas van caminando mejor en combate a la corrupción. Y doy un dato solamente, ¿sí? La cifra negra de la impunidad en lo que se encuentran los delitos, la seguridad. 94% de los delitos sí no se reportan, no se denuncian. Y eso habla desde luego que la gente no cree en el Estado de Derecho, no cree que se va a hacer justicia para quienes violan la ley, no cree que va a haber sanción para quienes no pagan impuestos, para quienes violan el reglamento de tránsito, para quienes de alguna forma tienen una mala actuación. No se castiga, y esto significa que no hay Estado de Derecho. Fíjate, Raúl, ahora que mencionas Quintana Roo, me llamó la atención. Hace unos días platicaba con unos buenos amigos que acababan de estar en Cancún, y es una historia que ya viene de tiempo atrás. Tú llegas a Cancún e inmediatamente percibes ese ambiente de falta de derecho en muchos sentidos. Te abruman, te llegan infinidad de gestores, gente que bajo el supuesto de que te está facilitando la llegada al hotel, o te está facilitando la renta de un auto, te está facilitando el traslado, los tickets para ir a tal espectáculo, etc. Y es tranza tras tranza, tranza tras tranza que priva, y tú tienes que andarte cuidando de todo y de todos, porque se te acerca gente a proponerte desde tiempos compartidos, pasando por derecho a estar en playas privadas, y todo con exclusividad, y en la mayoría de los casos son tranzas. Así es. Entonces eso habla un poco exactamente de por qué se refleja. No acaban de capturar precisamente en Quintana Roo a un, no sé si era ruso o de origen. El de las tarjetas de crédito. De las tarjetas de crédito, que era el rey de las tarjetas de crédito allá. Así es. Impresionante. Entonces, claro, esa es la realidad. Es ahí donde el ciudadano común percibe su verdadera realidad, y es esa. Ahora, si nos vamos a los otros estados, pues basta y ver
con los agentes de tránsito, con los trámites que haces en las casillas donde tienes que ir a hacer tu trámite cualquiera, con los gestores que te ayudan a sacar una licencia. Hombre, caray, ahí es cuando sí realmente se vive y se siente la corrupción que aquí se presenta en este documento. Pero ¿sabes a qué nos vamos a enfrentar, mi querido Raúl? A que esta es la realidad, esa es la otra realidad que no sé cómo la va a interpretar el presidente y seguramente va a desconocer este documento, argumentando que forma parte de toda esa campaña de, los conservadores, de ideología diferente a lo que él está promoviendo y está destacando. Sí, pero no solamente se califica al gobierno federal, por eso yo insistía también en el tema de los estados, ¿sí? Por ejemplo, ya decíamos, Yucatán es el estado ejemplo en muchas cosas, en donde también hay, digamos, un mayor estado de derecho. Luego Coahuila, donde tú te encuentras, y Campeche serían las tres entidades que han caminado mejor en estado de derecho, ¿sí? Tamaulipas, Sonora y Michoacán ocupan los lugares 16, 17 y 18 a nivel nacional, los tres con un puntaje de 0.40. A ver, aquí la calificación es de 0 a 1 punto, pero todos están por abajo del 40% o del 50%, es decir, de la mitad para abajo. Tenemos índices reprobatorios en el tema de Estado de Derecho. Los lugares más bajos, como ya lo mencionaste, Quintana Roo, el estado donde menos Estado de Derecho hay de acuerdo a este asunto. Luego Puebla y el estado de Morelos. ¿Te suena? Estado de Puebla y estado de Morelos. Y por otro lado, hay 4 entidades federativas que destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes. Hay que mencionarlo también. Baja California Sur ha mejorado en el índice del 2019 al 2021. El estado de Guerrero, que era uno de los más bajos, tuvo ligeros incrementos de 0.29 a 0.36. Sonora y Nayarit tuvieron incrementos, pero todos los demás se encuentran estancados en este índice bajísimo de Estado de Derecho. Y yo decía al principio de este comentario contigo, Víctor, sí, lamentablemente el Estado de Derecho se manifiesta y de alguna forma la falta de Estado de Derecho, ¿sí? ¿En qué repercute? Repercute lamentablemente en que no se logra un crecimiento económico importante, no se avanza en la erradicación de la pobreza y tampoco del hambre. Sí, hay violación constante a los derechos humanos de las personas y se van socavando las libertades y desde luego afectando la paz y afectando la democracia. Todo eso significa no tener Estado de Derecho, Víctor. Fíjate, decía un filósofo, no recuerdo ahorita su nombre, se me va, filósofo francés, que decía que cuando iba a un país, a cualquier país del mundo donde fuera, lo primero que preguntaba no era si era bonito o no era bonito, si la comida era buena, si el servicio, la atención o las relaciones. Él decía, quiero ver cómo está su Estado de Derecho. Si las reglas se cumplen, si las normas de derecho se cumplen por el ciudadano como debe de ser y por el propio gobernante, es un gobierno factible con el que vale hacer negocios y con el que vale hacer tratos. Si no, no tiene sentido. Lo demás puede ser lo de menos. Mientras el Estado de Derecho no se respete, no tiene ningún sentido tratar con esos países. Por eso y desafortunadamente creo que nos falta todavía mucho en Estado de Derecho. Es lamentable y hay que decirlo y reconocerlo. Oye, es patético, ¿no? Igual que Nigeria, Madagascar, Angola, Nigeria, Angola. Por favor, mi querido Raúl, yo creo que sí es tiempo de pensar qué estamos haciendo con este país. Gracias, Víctor. Te saludo, muy buenas tardes. Un saludo, Raúl.